Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Una nueva reina descubierta en el libro de Esther, capítulo 2. Señor, eres grande y maravilloso. Padre, ¿qué sería de nuestras vidas sin ti? Te agradecemos nuevamente, Padre, porque este día pudimos ver la luz del sol, pudimos levantarnos y pudimos tener otra oportunidad de decir que te amamos, que te agradecemos, Padre, y que fuera de ti no somos nada ni nadie. Te adoramos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver entonces acá, en el libro de Esther, capítulo 2, que imagínense esto, ¿verdad? Esta mujer sola en un lugar extraño, sin amistades, asustada. Es prácticamente una buena descripción, ¿verdad?, de cómo se pudo haber sentido Esther. ¿Le hubiera gustado a usted estar en el lugar de ella? Ella es presentada en el relato como una que había quedado sola en el mundo por la muerte de sus padres en el capítulo 2 versículo 7. De igual manera también una que fue adoptada por su primo. Su herencia judía puso su vida en peligro cuando la incluyeron en el concurso de belleza del rey Asuero. Y así es que ella queda sin familia, sin amigos, sin padre, o si lo tenía, no sabemos, ¿verdad? Pero aparentemente parece que no, ya que evidentemente, ¿verdad? Ella terminó confiando, ¿verdad?, en lo que era el Padre Invisible, nuestro Dios. Cuando fue llamada a comparecer en el palacio, nunca vaciló. Armada de fe en Dios, marchó valientemente a un lugar desconocido para asumir deberes que eran nuevos para ella. Cuando supo la noticia del complot de Amán, solicitó ayuno de parte, asimismo, de los judíos, una señal humilde de intercesión ante Dios. Si eres creyente, tiene que entender, hermano, tenemos que entender todo que no estamos solos. Dios siempre está presente como nuestro Padre amado. En efecto, Salmos 68:5 lo describe como el Padre de los huérfanos. Dice, ¿por qué no llamas o escribes a tu Padre terrenal y le dices lo que su actuación como Padre y la de Dios han significado para tu vida? A los padres les complace, hermanos, en ser amados. La valentía, hermano, no es ausencia de temor, sino la conquista del mismo. Un dato interesante, ¿verdad? De el suntuoso palacio en Susa, el hecho de que el Pentágono es uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo. Tiene cabida para 26.700 empleados en su sitio de 12 hectáreas. Ahora, para que tengamos una idea, hermanos, de cuán grande era este reino, multipliquemos eso por 10 veces y tendremos una idea del tamaño de la Acrópolis de 120 hectáreas del rey Asuero, el escenario del concurso de belleza para así mismo elegir a la reina de belleza de Persia. Así que podemos ver acá que antes de comenzar el capítulo, vamos a ver aquí un poquito de información de quién era este hombre Mardoqueo. Puntos fuertes y logros: Mardoqueo denunció un complot de asesinato en contra del rey. Fue tan responsable como para adoptar a su prima. Rehusó inclinarse ante nadie que no fuera Dios. Y también tomó el lugar de Amán como segundo en importancia en el gobierno de Asuero. Lecciones de su vida: las oportunidades que tenemos son más importantes que las que hubiéramos deseado tener. Algunas veces, ¿verdad?, hablamos y pensamos ay, si yo hubiera, pero mire lo que tiene en sus manos y qué puede hacer ahora, qué podemos hacer ahora. Podemos confiar en que Dios entretejerá los hechos de la vida para nuestro beneficio, aun cuando quizás no podamos ver el plan completo. Y también el hecho de que las recompensas por hacer lo correcto se retrasan en ocasiones, pero Dios mismo las garantiza. Datos generales, vemos acá, ¿verdad?, que la historia en sí toma lugar en Susa, que es una de las
varias ciudades capitales de Persia. La ocupación, vemos acá que oficial judío que llegó a ser segundo en rango después del rey Asuero. Y también las familiares, tenemos la hija adoptiva, Esther, y el padre que fue Jair, contemporáneos a Asuero y Amán. Y así mismo, hermano, vemos el capítulo 2 donde podemos ver acá que dice el capítulo 2 uno dice, se acordó de Basti. Puede significar, ¿verdad? Que el rey quizás comenzó a extrañar a su reina y lo que ella había hecho para él. Pero también recordó que en su enojo la había echado de su presencia con un decreto de que, no podía, que ya no podía ser decretado, revocado. Entonces los reyes persas coleccionaron no solo grandes cantidades de joyas, sino que también un gran número de mujeres. Y estas jóvenes vírgenes eran tomadas de sus casas y tenían que vivir en un edificio separado cerca del palacio. Y este lugar, con todas estas mujeres, era llamado un harén. Su único propósito era servir al rey y esperar su llamado para ofrecerle, literalmente, hermanos, era placer sexual. Esa era la función de estas mujeres. Y muy rara vez veían al rey y sus vidas eran restringidas y aburridas. Y si hubiese sido rechazada, Esther hubiera sido una de las muchas mujeres que el rey solo hubiera visto una vez y luego de verla una vez, la dejaba echada a sí mismo de olvido. Pero la presencia y la belleza de Esther comparecieron tanto al rey que fue coronada reina en lugar asimismo de Basti. La reina tenía posición de mayor influencia. Esther tenía muy pocos derechos, especialmente por el hecho de haber sido elegida para reemplazar a una mujer que se había vuelto demasiado atrevida. Mardoqueo era judío y los judíos se habían multiplicado desde que habían sido cautivos aproximadamente 100 años antes, y se le había dado gran libertad y se les había permitido tener sus propios negocios y lograr sus posiciones también dentro del gobierno. La Biblia parece decir que Mardoqueo fue llevado al cautiverio de Jerusalén por Nabucodonosor. Y ya que no tenía derechos y muy poco acceso al rey, era mejor para Esther no revelar su identidad. Si bien tenemos la responsabilidad de declarar nuestra identidad como pueblo de Dios, pero hay ocasiones, hermanos, que una buena estrategia es mantenernos callados y no expresar ciertas cosas en algunos momentos. Así que Dios puso a Esther en el trono aún antes que los judíos se enfrentaran a la posibilidad de la destrucción completa. Así que cuando surgió el problema, ya había una persona en una posición clave que les iba a poder a sí mismo ayudar. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que cuando surja la necesidad, siempre, ¿verdad? Ya Dios tiene el plan. Y es posible que los que hacen el bien sean la minoría, pero obedecer a Dios es más importante que obedecer a la gente, como lo dice Hechos, capítulo 5 versículo 29. Señor, te agradecemos, Padre, por el recordatorio de que no tenemos que vivir, Padre, como vive la sociedad, como vive la cultura, como son las costumbres que nos rodean, sino que debemos de vivir, Señor, vidas que busquen honrarte como tú lo mereces. Pedimos, Padre, que nos guíes, nos guardes y que nos ayudes, Señor, a poder ser luz en medio de tinieblas, a poder traer esperanza donde no la hay, trayendo, Señor, la semilla del Evangelio en los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.